Alerta, un empresario fue víctima de un secuestro virtual. Creyó que su hijo estaba secuestrado y entregó en medio de la desesperación $50.000. Con los detalles, justamente en vivo, está Gabriela Carchaco. Hola, buen día, Gaby. Hola Agostina, buen día. Es exactamente como lo relatas. Fue un secuestro virtual, fue un cuento del tío más elaborado. Juan Pisano es un empresario de la zona de Castelar, muy conocido, tiene una cadena de pinturerías, es un hombre que ha vivido aquí toda su vida. Tienen él y su mujer aproximadamente 80 años. Todo comenzó el lunes pasado, cuando a las 6 de la mañana sonó el teléfono y ellos creyeron y juran y siguen jurando haber escuchado la voz de su hijo Francisco llorar desesperado pidiendo dinero. Nunca dudaron que no era su hijo. A partir de allí la comunicación con los secuestradores que le exigían muchísima plata. Ellos no tenían obviamente esa cantidad de dinero, lo que hicieron fue decirles, bueno, hemos juntado algo de plata, tenemos un poco más de joyas, ¿dónde nos entregamos? Bueno, los secuestradores dijeron, está bien, aceptamos esa cantidad de dinero. Nos vamos a encontrar en el paso a nivel de la estación de Castelar. Y hasta allí se dirigieron temprano en la mañana, dejaron el dinero y después una nueva comunicación. Los delincuentes no estaban conformes, decían que tenían a su hijo, que lo iban a matar, y ellos, creyendo todo el tiempo que su hijo estaba en peligro, no atinaron nunca, como recomiendan las autoridades, a cortar la llamada y a tratar de comunicarse con su hijo. Los delincuentes en ese momento, al ver que todavía estaban convencidos que ellos tenían cautivo a Francisco, les vuelven a exigir dinero. Entonces ellos van hasta el banco, hacen un retiro y dejan el pago en otro lugar, muy cerca del banco, sobre la calle Buenos Aires. Estamos hablando todo en la zona de Castelar. Los delincuentes seguían exigiendo plata. Seguían, no se conformaban, querían más. Y ellos tampoco atinaron a seguir en general, bueno, con el miedo y la desesperación. Vamos a escuchar en un ratito a Isabel, que es una de las víctimas de este engaño, de este cuento del tío, de este secuestro virtual, cómo contaba que ella lo único que quería era ver a su hijo bien. Les piden más plata, ellos se cruzan con la gerenta de la sucursal del banco con la que ellos operan hace muchísimos años, que le pareció ver algo extraño y entonces es allí que los asiste. Se empieza a comunicar con la familia, lo ubican a Francisco y entonces en ese momento se dan cuenta que todo fue un engaño, que todo había sido un secuestro virtual, que todo había sido una maniobra para poder sacarles dinero. Aproximadamente $50.000 fue la cifra que estos hombres y esta mujer le dejaron a los delincuentes, que obviamente nunca se hicieron presentes, jamás aparecieron, el hijo estaba en perfecto estado y esto pasa con, bueno, en general la gente mayor, claro, ¿no? Que asustada trata de hacer lo posible. Ella lo que dice lo vamos a escuchar en un ratito nada más y van a entender el dolor de una mamá. A mí lo único que me importaba era que mi hijo estuviera bien. Me amenazaban con que lo iban a matar, con que lo iban a golpear, lo escuché llorando, ¿qué más? Aparte, Gaby, lo único que uno quiere hacer es tratar de salvarle la vida, más vale. Sí, hago. Quienes han sido víctimas también de este tipo de llamados, de esta suerte de secuestros virtuales, lo que dicen es que la voz que escuchan en medio de la desesperación es igual a la de su familiar. Exactamente. Bueno, es lo que Isabel dice. Era mi hijo, yo escuché a mi hijo llorar. Mira, quiero contarles una infidencia. La semana pasada le pasó esto a mi suegra. Claro. Mi suegra también, una señora mayor, la llamaron. Le dijeron que lo tenían a mi marido, que me estaban golpeando a mí, le dijeron mi nombre, o ella no sabe si en el momento de la desesperación ella dijo, ¿qué, Gabriela? Y entonces ahí se toman de los datos, claro, que la víctima le brinda. Y mi suegra, que le hablamos todos los días acerca de estos casos, bueno, lo que hizo fue cortar el teléfono y llamarnos inmediatamente a la 1:30 de la mañana a ver si nosotros estábamos bien. Pero ¿sabés lo que hicieron los delincuentes? Le retuvieron la línea. No, le retuvieron la línea, nunca cortaron. Claro. Entonces, si esta persona no tiene un celular, te inutilizan la línea de teléfono de tu casa. Claro. No tienen posibilidad de utilizar el teléfono. Y también, Gaby, vos decías 1:30 de la mañana en el caso de tu familia y en este caso a las 6 de la mañana. Generalmente ellos hacen los llamados en horarios en los que saben que es más difícil o es poco factible que puedan contactar al familiar.
Claro, y además en el que o están dormidos y no tienen capacidad de reacción inmediata, no es lo mismo hablar con una persona que está despierta a las 10 de la mañana, que ya ha empezado su actividad, que despertarlo con un llamado de este tipo. Claro. Digamos, todo es muy confuso ahora. Y es difícil también, la recomendación que siempre dan es la que vos decías, cortar y tratar de contactar al familiar, pero la realidad es que cuando escuchás del otro lado una voz que es, en este caso, similar a la de tu familiar, que está llorando, que está pidiendo ayuda, y en el momento es muy complicado cortar el teléfono, ¿no? Y ver qué pasa. Isabel lo decía, claro, lo decía convencida. Yo escuché a mi hijo lloraba y no pensé en otra cosa, no pensé en llamar a la policía, no pensé en llamar a un familiar, no pensé en nada. Lo único que quería era tener a mi hijo de vuelta. Bueno, esto sucedió el lunes pasado, fue un trayecto bastante largo del día, lo que duró la pesadilla para esta familia recién trasciende hoy y en un ratito decía, vamos a escuchar a Isabel que cuenta en primera persona lo que es el sufrimiento, ¿no? De creer que tienen a un familiar privado de la libertad. Gaby, había trascendido que uno de los llamados, no sé si justamente el primero, tuvo una duración de 4 horas. ¿Sabés si...? Bueno, no, sabes que no sé cuál de los llamados, pero lo que sí es... Si todo comenzó a las 6 de la mañana, terminó a las 11. Lo que hacen estos delincuentes... Claro, que tenían esta intención, siempre de bloquearle el teléfono. O te llevan a que no tenés que cortar la llamada telefónica, claro, por el hecho de mantenerte ocupado ahí. Entonces, hubo casos de gente que se trasladó desde Garín hasta la zona Recoleta para buscar un rescate. La señora de Fernando Marín. Bueno, por eso fue... O sea... Claro, Claudio, por eso fue que un tercero es quien llama a la familia, que es esta gerenta del banco, que los ve preocupados, que los ve reingresar al banco nuevamente. Digamos, ellos habían hecho una extracción de dinero, iban por más dinero porque los secuestradores, supuestos secuestradores, no claudicaban, no devolvían supuestamente al familiar que estaba privado de la libertad, y entonces ahí es cuando notan que hay un comportamiento extraño en esta familia y es cuando decide interceder, se comunica con el sobrino, con los hijos, etcétera, etcétera, y se da cuenta que todo fue un engaño. Vamos a ver la entrevista, el testimonio de la mamá de la víctima. Bueno, señora, ¿usted quería hablar para aclarar las cosas? Yo quiero hablar, no para contar el hecho, sino para que se tranquilice mi familia que no está acá conmigo y mis amigos, porque no saben qué nos pasó. Estamos acá, estamos bien. Fue una de esas cosas que nos suceden porque tenemos hijos y porque sufrimos mucho cuando les pasan algo y uno no puede discriminar si el que le habla es un delincuente o es el hijo. Entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo le diste? ¿Cómo? Hay que estar en la situación, nosotros somos muy grandes y entonces este es el tema. Sí, poder decirle a los papás y a los familiares que cuando reciban este tipo de información o de llamado telefónico puedan tener la cabeza fría. ¿Qué es lo que se anima a contar, Isabel? No, dramas no. Nosotros hicimos lo que nos fueron indicando por teléfono. ¿No llegaron a pensar en chequear si estaba... Nada, no pensamos nada. Tenemos los dos 80 años. Claro. Y no pensamos nada. Nuestro hijo estaba sufriendo, punto. ¿Qué exigían los delincuentes? Dinero, como siempre, cosas que uno tiene, alhajas, cosas que nosotros no tenemos. ¿Hay algo importante importante que no? ¿Les daban una prueba de vida o no? ¿Cómo? ¿Les daban una prueba de vida, supuestamente? En realidad el primer llamado era de la voz de mi hijo llorando, que estaba lastimado y que necesitaba eso. Usted lo escuchaba así, usted lo sentía así, como que era él. Una vez, después nunca más, a las 6 de la mañana. Lo importante sería también contar de qué manera la terminan ayudando, porque lo importante es que los demás estén atentos, y en este caso la cajera fue importante, ¿no? Acá fue no la cajera, la gerenta del banco de aquí de Castelar, que es donde trabajamos nosotros, que nos conocen mucho, y entonces en un momento dado algo pareció extraño y ella llamó a mi familia, a mis sobrinos y demás, y ya ahí terminó todo. ¿Cómo fue el momento en el que le dicen que se acaban de comunicar con su hijo y que estaba bien? Me imagino que se le vino el mundo abajo. Llorar, porque eso es lo que yo hago cuando me relajo, llorar mucho y abrazarlo fuerte. Eso fue lo que sucedió. Y bueno, yo estaba... ¿Qué les ha dicho la policía en este sentido, Isabel? Yo no hablé con la policía, sí, nosotros hemos hecho ya
nuestra denuncia en la Fiscalía. ¿Cómo fue la amenaza? ¿Qué decían en ese momento de tanto nerviosismo? Nada. En la amenaza era para mí que tenían a mi hijo. Era lo más importante. Que yo le dijera un rescate en distintos puntos. Y sí, eso sí. ¿Dos veces se pagó y pedían más aún así? Sí, pero ya se acabó. ¿Piensa que fue al voleo, agarrando una agenda telefónica? No lo sé. Pero es el estilo que tienen en otros casos. Yo no puedo decirles cómo hacen en otros casos. No sé cuál es la técnica, quiero decir. ¿Es la primera vez, Isabel, que le pasa algo así? Gracias a Dios, sí. Y espero que no me vuelva a pasar. ¿Por un hecho de inseguridad, algún robo, por ejemplo? Sí, pero esas cosas distintas, no de este tipo para nada. ¿Llegaron a nombrar a su hijo o usted asoció que era Francisco? No, sí. Pero el tema es ese, que uno da información que no debe. Claro. Porque tiene miedo y no sabe. En el momento de nervio. Se paraliza mucho. Por eso a veces la gente opina, pero qué tontos y cómo le dieron. Yo soy grande, como les digo, y no puedo pensar más que en mis chicos. En ese mis sentido, chicos en grandes, definitiva, pero solo fue plata, ¿no? Fue plata y no fue nada. Pero sí pueden estar atentos a estos llamados y tomar más precauciones. Yo no pude. ¿Qué hizo cuando lo vio a Francisco, a su hijo? Llorar y abrazarlo. Y darle gracias a Dios porque todo había sido una mentira. Pero de todos modos es un poco muy feo, muy Ahora está bien, conmocionante. Estamos bien, estamos tranquilos y tratando de superar esto, pero me sentí mal cuando ustedes estuvieron acá, porque uno se siente como acosado. Pero ustedes hacen su trabajo y de golpe me angustió pensar en la angustia de los que no nos vieron todavía, de amigos y familiares. Muchas Entonces, gracias por el testimonio. Estoy escuchando el testimonio de esta mujer y, por cierto, los dos casi 80 años, te llaman a las 6 de la mañana y uno no está como Rambo previniendo el delito constantemente, digamos. Entonces lo sorprendieron y es comprensible el relato, aunque uno se pregunte cómo no se dieron cuenta. Bueno, como dijo la señora, hay que estar ahí en ese momento y vos estar convencido que puede ser tu hijo, tu hija, un familiar el que tienen secuestrado. Y además hasta se supo, Gabriela, a ver, en los detalles de la investigación, que cuando ingresaron al primer banco, porque ellos retiraron dinero de 2 bancos, cuando ingresaron al primer banco, ¿ya lo empezaban a seguir en un auto los delincuentes o parte de la banda? Claro, porque ellos tenían que establecer los lugares en donde iban a hacer la entrega del dinero. La primera parte del dinero la hicieron en la esquina de la pinturería, que está justito en el paso a nivel de la estación de Castelar. La pinturería está allí en la esquina y el paso a nivel a unos metros. Entonces era un lugar fácil de ubicar. Allí se realizó el primer pago. Después de tener esa plata en su poder, los delincuentes exigieron más. Claro, al ver que esta gente no reaccionaba, que no podía llamar a su familiar y que seguía preocupada, dijeron acá hay disposición para entregar dinero. Así que volvieron a exigirle dinero, hacen el retiro del Banco Provincia, es ahí que se los ve ingresar, sacan plata, hacen el depósito, por decirlo de una forma elegante, a una cuadra y ahí les vuelven a exigir dinero. Entonces, cuando regresan al banco y esta mujer, esta gerenta que ve la situación, decide intervenir, era la segunda sucursal. Claro, ellos tenían algo de dinero en su casa y después tuvieron que hacer las extracciones. Claro. Hay distintos casos, ¿no?, de quienes caen en el engaño de los delincuentes. Este es uno en el cual ni siquiera atinan a levantar el teléfono o a utilizar otro teléfono para llamar al familiar. Y otros casos en los cuales ese familiar no atiende. Es lo que decíamos antes, por el horario o porque está trabajando, está haciendo otra actividad y justo está ocupado, y es ahí donde la familia se empieza a desesperar también. Es jugar con la angustia de aquel que está desprotegido, de aquel que no puede reaccionar ante una situación adversa. Digo, hay gente que atina a cortar, no sé, ha sucedido en mi familia también, que llaman y te dicen, sí, tengo... Bueno, no, les cortás y lo primero que haces es llamar a tu familiar a ver si está bien, si te atiende, a algún vecino para ver si escuchó algún movimiento extraño. Vos escuchabas a Isabel, escuchaste la angustia con la que esta mujer relataba lo que había escuchado. Ella había escuchado a su hijo.
Y bueno, juegan con la sensibilidad, juegan con la desesperación, con la vulnerabilidad de los más grandes. Y más aún también cuando en los noticieros, digamos, desde este lado, contamos secuestros reales y contamos también, una vez que concluye el secuestro, cómo ha sido el contacto con los familiares. Es decir, que también se cae en este engaño porque es algo que en la realidad sucede. Claro, absolutamente. Pero además está esta situación, la de recibir este llamado y escuchar y reconocer. No dudás, digo, ella reconoció la voz de su hijo. No era seguramente la voz de su hijo, claro. Obviamente no era la voz de su hijo, pero ella lo único que pensó, y lo dice en la nota y con cierta vergüenza tal vez, no atiné a hacer nada, yo quería a mi hijo. Y es con lo que especulan los delincuentes de manera ¿Sabés, permanente. Gaby, que me acordaba también de una banda que desbarataron muy recientemente y que Mauro Zeta nos trajo Las Escuchas? Y allí era una suerte de call center y cada uno tenía un rol dentro de la banda. De hecho estaban las Lloronas, que es la figura que más nos ha quedado grabada, porque es con lo que juegan, ¿no? Con los sentimientos también de la persona a la cual están llamando. Escuchás a alguien desesperado llorando. Bueno, acá cada uno tiene repartido un rol. Las Lloronas, el que cobra el rescate, el que hace el llamado. Era un call center tal cual, así lo describíamos con Mauro Zeta. Y aparte son varios llamados los que realizan hasta que una víctima cae. Claro. Bueno, te quiero comentar un caso que se está difundiendo la modalidad. Los que hacen los delincuentes es, vos sabés que por internet, si pones una dirección, te aparecen todos los teléfonos de esa dirección. Sí. Bueno, se estacionan a la vuelta y empiezan a llamar a todos los pisos de ese edificio, por ejemplo. Claro. Cuando alguien cae, ya están a media cuadra. Claro. Baje con un bolso, déjelo en el lugar de la basura, 10 cortan, 1 cae. Claro. Bueno, esta modalidad también la repiten, como vos bien decías, esta banda que tenía un call center y que se dedicaba exclusivamente a eso, ¿no? A tratar de captar víctimas. Sí. Bueno, porque las víctimas acá fueron ellos dos. Sí, totalmente. Sin duda. El consejo de los expertos sigue siendo ese, cortar, porque dicen que si es un secuestro real van a volver a llamar los secuestradores. Hay que tomar coraje en esos casos y cortar y tratar de contactar al familiar en cuestión. Nunca dar el nombre. No dar datos. Si dicen, tengo secuestrado a tu hijo, ay no, ¿cómo está Carlitos? No, Claro. nunca hay que dar ese nombre, ni ningún tipo de datos, sino pedir así alguna respuesta concreta. Y si le dan esa respuesta, bueno, ahí se trataría de un secuestro real, pero si no tienen la respuesta ya directamente, este tipo de delincuentes así que hacen cientos de llamados por noche tratando de enganchar a alguna víctima, cuando se dan cuenta que no haces preguntas que a ellos les incomodan y que no tienen, cortan la llamada directamente. Sí, desistan rápidamente. Y ahí se termina la tragedia y el engaño, en definitiva. Bueno, Gabriela, vamos a seguir en minutos. Muchísimas gracias por los detalles de este caso. Por supuesto, hasta luego.